4 años se conmemoran ya desde el fallecimiento del periodista y escritor Hugo Montero. Tenía tan solo 44 años cuando murió de una insuficiencia cardíaca el 22 de marzo de 2021, ahí en pleno confinamiento por la pandemia del COVID, así que muchas y muchos no hemos podido despedirlo en su momento como nos hubiese gustado. Tenemos que hablar de Hugo, y bueno, y es difícil hablar de un par generacional. Si bien no fui su amigo, no fui su colega en términos específicos como periodista y como escritor y como miembro de la juventud militante del 2001, no puedo sino sentir en Montero un compañero de ruta, ¿no? Con quien hemos compartido alguna que otra actividad, pero sobre todo como lector de la revista primero y de los libros, de esos primeros libros después de su destada, en algún momento haciendo alguna colaboración y también, como decía, compartiendo alguna que otra actividad como aquella de mediados de 2014, cuando presentamos mi libro Montoneros Silvestres, historias de resistencia a la dictadura en la zona sur del conurbano entre 1976 y 1983, con el joven investigador Leonardo Candiano y con Natalia Vinelli, que es también una referencia en temas de estudios sobre Walsh, sobre la dictadura, sobre los años 70, y bueno, y Hugo con su perfil siempre mucho más cercano al Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Guerrillero del Pueblo y toda la tradición guevarista, y siendo un joven que, como en mi caso y como el de Leonardo, ni siquiera habíamos nacido cuando comenzó la dictadura, aquel 24 de 1976, provocó todo un revuelo, ¿no? Porque estaba también la sala llena de viejos militantes montoneros, de muchos de los protagonistas del libro, que quizás esperaban una posición más cercana a aquella experiencia, tanto en términos generacionales como de afinidades políticas. Y bueno, Hugo planteó allí toda una serie de discusiones que recuerdo con mucho nerviosismo en el momento, y ya pasado tantos años con mucha simpatía, ¿no? Como una cosa muy de la provocación de un debate, no importa el lugar ni las o los asistentes, ¿no? Y ese era un poco Hugo Montero, como también recuerdan muchas personas que compartieron de manera bastante más cercana con él la cotidianeidad o un ida y vuelta con cierta frecuencia, como Juan Bautista Duceide, o mi amigo y compañero también Tomás Astelarra, y sus, bueno, coequiper de ese proyecto, Walter Marini e Ignacio Portela, que con ellos estuve cruzando varios mensajes de WhatsApp en todos estos días. Y bueno, y este sábado 22 de marzo pueden leer también en revista Zoom, www.revistazoom.com.ar, una nota donde aparecen sus testimonios, que es un poco ese ida y vuelta de mensajes, a partir de los cuales lo recuerdan con mucho cariño, pero sobre todo a través de algunas cuestiones que para muchas y muchos de nosotros ya eran mito y confirman que fueron verdad. Así que alguna de ellas seguramente voy a traer ante nosotros aquí, pero bueno, no quería dejar de hacer un repaso, que no quiero que suene ni solemne ni formal, pero quizás algunas personas que escuchen quizás no lo conocen o lo tienen, como se dice, de nombre, y me parece que vale la pena rescatar un poco ese recorrido de este muchacho que nació en la zona sur del conurbano bonaerense, ¿no? En el distrito de Almirante Brown, la zona de Claypole, ¿no? Esos rincones donde el bosque de ladrillos se confunde con el descampado que separa al conurbano del Gran La Plata, ¿no? Y que tiene algunas paradojas, ¿no? Su recorrido existencial, si bien no somos de afinidades con la numerología, ni la astrología, ni ninguna de esas cosas, me gustaría remarcar, ¿no? Que Hugo Montero nació en 1976 y fundó en 2001 la revista Subestada, ¿no? 76-2001 son dos marcas políticas muy profundas en la vida nacional, ¿no? Y también en esta vida
militante de este muchacho, como decimos, de la zona sur, que estudió periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y que escribió, investigó, ¿no?, en varias oportunidades con Nacho, con Ignacio Portela, cofundador del proyecto de Sudestada. En otra ocasión, un libro sobre Frida Kahlo con Vanessa Jalil, ¿no? Y en otras oportunidades, en esa soledad poblada, como dice Gilles Deleuze, que es la del escritor que quizás está en su cuarto, su estudio, su sucucho, donde sea, y está escribiendo pero conectado con la época, conectado con esas voces que resuenan también de las conversaciones y de las lecturas y de los intercambios, ¿no? Y decía 76-2001, y me parece fundamental rescatar, ¿no?, que el 24 de marzo del 76 empezó la dictadura que de algún modo cierra a sangre y fuego todo un ciclo político de luchas populares de larga data, pero que tienen un momento de ofensiva a partir de mayo del 69, con el Cordobazo, las puebladas que se producen en distintos lugares del país, el nacimiento de las organizaciones armadas, ¿no? Y Hugo le prestó mucha atención, ¿no?, a todo ese proceso, como decimos en 2001, donde todavía las sombras de la teoría de los dos demonios estaba bastante presente, donde recién con las jornadas, ¿no?, esas jornadas de la rebelión popular del 19 y 20, se quiebra un poco ese miedo que estaba presente en el cuerpo social y que con la declaración del estado de sitio por parte de la Rúa y las madres pechando frente a los caballos de la policía y toda esa gente que el 19 salió a cacerolear y el 20 ocupamos las calles una y otra vez intentando, digamos, ganar la Plaza de Mayo frente a la represión policial, se quebró un poco ese miedo y se habilitó una palabra pública de manera más amplia, ¿no?, de lo que venía siendo los años 90, que tuvo momentos importantes, ¿no?, de películas, de publicaciones de libros, con compilación de documentos, con investigaciones, incluso con algunas ficciones, en las cuales se inscribe también la obra de Hugo Montero, ¿no?, que recordemos escribió sobre Ernesto Guevara, sobre Fidel Castro, sobre Agustín Tosco, sobre Jorge Massetti, sobre Oesterheld, los años montoneros de Rodolfo Walsh, ¿no?, y también sobre algunas otras cuestiones que no tienen que ver con figuras, sino estrictamente con experiencias, como puede haber sido la disputa entre el estalinismo y la oposición de izquierda en la Unión Soviética, luego del triunfo de la Revolución Rusa en 1917, pero con el devenir, digamos, de esa experiencia fallida que se produce sobre todo después de la muerte de Lenin, y de otras experiencias más cercanas en el tiempo y en la geografía, como son la del movimiento Todos por la Patria, el MTP, ¿no?, y los vínculos que mantuvo con la Revolución Sandinista, o la del argentino PRTERP, como ya mencionamos, ¿no? Entonces, de algún modo, 1976, momento de nacimiento de Hugo Montero, y 2001, momento de nacimiento de la revista Sudestada, entrecruzan, ¿no?, la historia nacional con la historia de vida de este escritor, investigador y periodista que fundó este proyecto que creo que con justeza podemos decir que la revista Sudestada fue la revista de la generación del 2001, ¿no?, y que nació, como cuenta también Ignacio Portela, Nacho, ¿no?, de una actitud que podríamos caracterizar de humilde y desmesurada al mismo tiempo, ¿no?, porque por un lado ellos eran pibes de familias trabajadoras, ¿no?, que quizás habían accedido a la universidad pública en el conurbano, que tenían inquietudes de lecturas y de intervención político-cultural, pero bueno, eran pibes que laburaban, ¿no?, y que no tenían el dinero para fundar un proyecto, así que un poco está esta actitud también de la autogestión tan distintiva del 2001, y que hace que, bueno, este grupo de pibes, recordemos, Ignacio Portela, Walter Marini, junto con Hugo Montero, hagan como se dice, una colecta, ¿no?, para financiar el proyecto. Entonces, desde ese punto de vista es una cuestión muy humilde con la que surge este proyecto que es una revista con tapa en blanco y negro, ¿no? Pero a la vez desmesurada en el sentido de que se pusieron al hombro literalmente el proyecto, ¿no? Y es muy, muy lindo confirmar esto que ya era un mito entre la militancia, el activismo político, cultural, sobre todo
del conurbano bonaerense, de que en los primeros momentos no tenían una distribuidora o una o más de una librería, como tienen ahora en 2025, ni siquiera una redacción como aquella emblemática de Lomas de Zamora, sino que, bueno, hacían la revista y cargaban los ejemplares y salían a repartirlos en centros culturales, ¿no? De Adrogué, de Lomas de Zamora, de esa zona sobre todo del conurbano sur, pero poco a poco empiezan a repartirla en los kioscos de diarios, primero de las estaciones de trenes, de las estaciones de subte, y luego consiguen una camioneta y salen, ¿no? Ya con las mochilas y las cajas, digamos, a repartirlo por las avenidas. Ese gesto militante fue el que instaló a la revista, ¿no? Y que todos los que anduvimos por allí a inicios de siglo, tomando trenes y subtes, ¿no? Y colectivos en algunas grandes concentraciones urbanas de la ciudad de Buenos Aires, podíamos ver que la revista Sudestada estaba en todos los puestos de diarios y muy bien ubicadas, ¿no? Entonces, algo de esto habla también de ese vínculo que este grupo de militantes, de jóvenes activistas, tejen con los canillitas, ¿no? Con los laburantes, que es una vieja tradición, como cuenta Raúl González Tuñón en sus diálogos con Juan Tata Cedrón, es una tradición de las izquierdas, ¿no? Ese vínculo entre política y cultura y también entre activismo cultural y laburantes de los proyectos editoriales, de las publicaciones y específicamente con los canillitas. Así que quisiera destacar esto de Hugo Montero, que no es un gesto nostálgico, sino que es, como subrayan algunos de sus amigos, Duceide, Astelarra, ¿no? El gesto de incomodar con discusiones que nadie quiere dar, ¿no? Y en aquellos momentos, en fines de los 90, inicios de los 2000, la violencia política, quizás podríamos decir, como hasta hoy, es un tema que incomoda y al cual se le rehúye, y que Hugo Montero abordó, ¿no? En sus libros, en sus notas en la revista, en sus investigaciones, pero como decíamos, sin nostalgia, sino situado también en su presente, en los desafíos de su presente, en el cual aparecieron figuras que le llamaron la atención, y yo creo que hay dos que, como se dice, Hugo le dio en el clavo, ¿no? En su enfoque, en su poner el ojo ahí y en su reivindicación. Una es Fabián Poloseski, Polo, ¿no? Aquel periodista, ¿no? Medio punk, post-punk, que se termina suicidando y que hoy todavía puede vérselo buscándolo en YouTube, en sus programas, en sus recorridas por, digamos así, los bajos fondos porteños, ¿no? Y del conurbano. Y el otro es Huosito, el pibe de la plaza, ¿no? El jovencísimo Huos que Hugo puso también el ojo en su momento, dando cuenta de esos nuevos sonidos urbanos, de esa nueva sociabilidad del piberío, de las juventudes del conurbano que ya no estaban tan ligadas a el rock, ¿no? Así que bueno, ahí hay algo que me parece que es como muy potente en la obra de Hugo, en la actitud de Hugo, en el modo de hacer periodismo, que tenía que ver también con una rigurosidad en la investigación, pero sin dejar de prestar atención a los modos de construcción del texto, al enfoque literario que se le podía dar a la narración. Así que creo que en el número 1 de la revista Sudestada aparece condensado un poco gran parte de ese programa, que luego se irá ampliando y trabajando hacia las figuras, como decíamos, emblemáticas de la política revolucionaria argentina. Pero en ese primer y emblemático número en blanco y negro aparece la leyenda Revista Cultural de la Zona Sur, el rostro de Julio Cortázar y el título El Último Adiós, ¿no? Acompañado de otros dos temas que van a ser como centrales en ese número, que es el de Guitarrazo, Salinas volvió al barrio, y Vanzetti, Teatro con Historia. Como vemos, teatro, literatura y música, cultura y barriada popular van a ser un poco los emblemas, ¿no? De eso que aparece como el momento primario de la fundación de Sudestada. Como decíamos, primero revista en blanco y negro, luego a color. En algún momento hicieron un trabajo también
creo que ya, ahora no lo recuerdo, en los últimos años, antes de dejar de existir como revista física, e hicieron todo un trabajo que tenía que ver con la coordinación con otra revista, con empezar a publicar sus primeros libros como cuadernos dentro de otra editorial, hasta que después, bueno, se afirmaron como editorial y construyeron una librería en Cava, en Lomas de Zamora, todo un sistema de distribución a partir del cual uno puede hoy conseguir los libros en librerías de distintas ciudades del país, pero que tienen todo este recorrido que viene en el 2001 y que está muy ligado a las ferias, ¿no? Hace poco estuve en Cosquín, ¿no? Y en otros lugares donde, en Carlos Paz, en Córdoba, ¿no? Donde me recordaban que siempre se podía ver el puesto de Subestada allí, ¿no? Cada año ellos recorriendo ferias del interior de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias del país e incluso, como se dice, del interior del interior. Así que creo que ahí hay como un emblema, una predisposición, una disputa. Que tuvo que ver también con la revalorización del formato revista en su momento, con la declaración de su agotamiento, con el intento de trabajar en libros y luego en redes sociales. Bueno, que ese es un tema que no me quiero meter porque confieso que no me gusta el modo en que Subestada interviene en los últimos años en las redes sociales. Pero bueno, como sobre todo también estamos hablando de Hugo Montero, quisiera enfocarme en todo este recorrido, que no es simplemente el de los primeros años, sino todo un largo recorrido, ¿no? de ya 2 décadas y pico, que bueno, que tuvieron a este pibe que podría haber elegido, ¿no? Todavía teñido por la ideología neoliberal de los 90, una suerte de apuesta por una carrera personal en el periodismo. Ahí Ignacio Portela me contaba que cuando se conocieron, Nacho ya había publicado, perdón, Montero ya había publicado una, una nota en Le Monde Diplomatique, ¿no? Entonces era evidentemente un joven con condiciones para poder, con talento, como se dice, para poder hacer carrera en el periodismo tradicional, formal, ¿no? Que responde a los intereses de las clases dominantes y sin embargo hizo esa apuesta tan 2001era por la autogestión, por la gestación de colectivos, por esa búsqueda también creativa, ¿no? De una voz propia que pueda intervenir en la escena contemporánea. Así que 22 de marzo 2025, 4 años del fallecimiento de Hugo Montero. Nada, esta suerte de homenaje, ¿no? Que hacemos para reivindicar a la vez a la figura de Hugo y al proyecto que fundó y que se puso al hombro junto con otros compañeros de ruta, como los mencionados Ignacio Portela y Walter Marini, pero también toda esa red que se empezó a entretejer entre personas que hacían ferias, entre canillitas, personas que trabajaban en librerías y nosotros, los lectores, ¿no? Los fieles lectores de la revista Subestada, los que esperábamos cada mes que saliera para ir a comprarla a un puesto de diario y que luego también fuimos indagando en la lectura de algunos de sus primeros libros, como decía, sus cuadernos con coediciones, hasta que armaron su propia editorial. Así que, bueno, allí está nuestro granito de arena en el sentido de reivindicar a estas figuras que va pasando el tiempo y con tanta invasión, ¿no? de cuestiones que circulan en las redes sociales, donde a veces parece que nos cuesta seleccionar, se van perdiendo. Así que aquellos que no queremos que se olviden, porque fueron, son y seguirán siendo fundamentales para ejercitar una crítica política de la cultura, esa que Subestada se propuso allí en 2001 cuando dio sus primeros pasos y que tuvo en Hugo Montero a una de sus figuras centrales. Así que allí nuestro homenaje, nuestro saludo también a sus compañeras y compañeros de proyecto.